Hola hermanos, me llamo Jesús, soy sacerdote y bueno, me he dudado mucho si grabar este vídeo, pero al final me he lanzado a hacerlo. El otro día paseaba por la Universidad Civil y muchos chavales que había allí me miraban y yo por dentro me sentía un poco violento porque claro, pensaba, estos chicos me mirarán y pensarán, ¡buah, un cura, un pederasta!, ¿no? De hecho en muchas redes sociales me lo han puesto, pederasta, tal, no sé qué. Es que realmente la crisis de la pederastia es una crisis muy fuerte que ha saltado a nuestro tiempo y que nos afecta también a nosotros como sacerdotes inevitablemente, porque de algún modo yo creo que nos avergüenza y yo creo que también nos hace decir qué está pasando aquí, ¿no? O sea, qué sucede en la iglesia, qué es lo que está pasando para que se dé este tema tan gordo de repente y tan fuerte, ¿no? Nos podemos sentir como muy cuestionados y muy avergonzados y yo creo que como con la tentación de retraernos y de echarnos atrás y de pues escondernos un poco y decir, madre mía, ¿no? Sin embargo, si miramos nuestra vida es hermosa. Amamos a la gente, nos entregamos a los demás, queremos al Señor, le rezamos, y la mayor parte de los curas que conocemos son curas que son buenos, que son normales, que se están entregando por los demás, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo contrario, yo creo, dar un paso adelante y mostrar nuestro modo alternativo de vivir la vida como sacerdotes, de un modo bello, porque realmente es bello ser sacerdote. Y la mayor parte de nosotros no tenemos trastornos mentales como los pederastas, sino que amamos y vivimos el celibato bien, y nos entregamos y estamos contentos y merece la pena que nosotros nos esforcemos por ofrecer una visión alternativa de lo que la Iglesia es con nuestra vida. Y creo que esa es una misión muy importante que tenemos. Además estamos viendo un montón de división también en la Iglesia, han suspendido al cardenal McCarrick por encubrir abusos sexuales, un cardenal escribe una carta, otro le responde, otro tal, y lo cual nos puede dar como una sensación como muy de división, de confusión. Y ahí precisamente yo creo que estamos llamados a dar un testimonio de unidad, a ser uno, ¿no? A no mirar tanto lo que nos separa, sino lo que nos une. No como viste uno, como viste otro, o de qué cuerda es, o de qué pie cojea, sino a mirar sobre todo realmente que somos testigos del Señor y que Él nos ha llamado, que nuestra vocación es hermosa, no nos metimos a curas por otra cosa que por sentirnos llamados por Dios y que queremos entregarnos totalmente a los demás sin guardarnos ni la última gota de nuestra sangre. Y para eso tenemos que estar unidos entre nosotros, dando un testimonio de unidad y mirando ahora sobre todo aquello que nos une, el deseo de servir al Señor, de llevar la gente a Cristo, el deseo de amar a la gente y de entregarnos totalmente tal y como somos. En ese sentido creo que es muy importante que ahora nos cuidemos unos a otros como sacerdotes. Creo que es algo que quizá durante mucho tiempo hemos tenido descuidado, quizá porque no ha hecho falta, pero me parece que ahora es un momento en el que estamos llamados a amarnos, a escucharnos, a querernos y a trabajar juntos, a cuidarnos mutuamente, precisamente porque es un momento muy duro en el que hay que hacer piña para que las olas de esta tormenta, de esta tempestad, no nos afecten, no nos barran, sino todo lo contrario, que nos fortalezcan y nos hagan más fuertes. Entonces, este vídeo es sobre todo una invitación para vivir profundamente nuestra vocación sacerdotal, para dar un testimonio de unidad, para cuidarnos entre nosotros, para limar las diferencias y así mostrar ante este mundo que ser sacerdote es bello y que merece la pena.